Métodos de separación de mezclas. Tenemos que algunas mezclas pueden ser heterogéneas, que son aquellas donde se distinguen sus elementos o más bien sus componentes: aceite y agua, monedas y agua, agua y arena y ensalada de verduras, para mezclas heterogéneas. Y las mezclas homogéneas son aquellas donde no se distinguen sus componentes, y aquí tenemos algunos ejemplos como sal disuelta en agua, perfume, algo que parece ser aquí un perfume, agua con azúcar, aquí una cosa de metal o hierro, y agua carbonatada, ¿no? O agua, sí, agua carbonatada. Tenemos el primero, que es la filtración, que nos permite separar mezclas heterogéneas de un sólido que no es soluble en un líquido, por ejemplo, arena y agua. Se hace pasar para la mezcla por una malla fina o por un papel filtro que retiene el sólido y deja pasar el líquido. También sirve para separar sólidos que tienen diferente tamaño. Entonces, tenemos aquí el ejemplo: filtración, el agua con el sólido, la mezcla heterogénea. El sólido se va a quedar en el papel filtro. Aquí está: separar un sólido de un líquido, papel filtro. El sólido se queda en el papel filtro. Al agregar la mezcla, pues se queda aquí el agua y aquí el sólido, y se hace la separación mediante filtración. Decantación: se emplea para separar mezclas heterogéneas con diferente densidad, por ejemplo la que hemos visto, aceite y agua. Para este procedimiento se usa un embudo llamado embudo de decantación, el cual tiene una válvula como la que podemos ver aquí en la parte inferior. Se deja reposar la mezcla hasta que el líquido más denso se deposite en el fondo. Cuando los dos líquidos están claramente separados, la válvula se abre y sale el que es de mayor densidad, es decir, el que está en la parte de abajo. Agua con aceite, ¿verdad? Entonces aquí, decantación: separa sustancias que cuentan con densidades diferentes. Entonces el agua va a caer aquí, abrimos la válvula del embudo de decantación y pues ya separamos el aceite, que va a quedar en la parte de arriba, ¿no? Sustancia menos densa queda en la parte de arriba, sustancia más densa en la parte de abajo, y vemos el líquido caer aquí. Y vemos la separación mediante decantación. Imantación, pues es fácil, que tenemos, consiste en separar una mezcla en la que una sustancia con propiedades magnéticas, algunos metales contienen hierro, y al contraerse con un imán adquiere la propiedad de atraer a otros metales. Entonces, como limaduras de hierro en arena. Entonces aquí está en la limadura de hierro en arena el imán. Entonces aquí igual tenemos: separa sustancias sólidas en mezclas con propiedades magnéticas. Entonces va a separar el hierro de la arena, sustancias sin propiedades magnéticas, la arena, sustancia con propiedades magnéticas. Destilación simple: esto se basa en la diferencia del punto de ebullición, es decir, que vamos a hervir a cierta temperatura, por eso sirve el termómetro, de dos sustancias. La mezcla se introduce en un recipiente adecuado para aplicarle calor. Aquí está el calor, el termómetro para medir la temperatura hasta la cual podemos calentar y poder quitar el mechero o el calentador que estemos ocupando. El líquido que tiene el menor punto de ebullición se evapora primero y va a ser el que vaya a caer aquí. El vapor del líquido vaporizado pasa por un tubo refrigerante donde se condensa. Se colecta la sustancia pura en estado líquido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la que tenga menor punto de ebullición se va a evaporar y va a pasar por el refrigerante y va a caer en estado líquido, y así se va a separar, ¿no? Entrada de agua fría, salida de agua fría. ¿Por qué es el agua fría? Porque si enfriamos, pues se vuelve nuevamente, se condensa y se vuelve líquido nuevamente, ¿no? El vapor se vuelve líquido, ¿no? De vapor a líquido, pues sabemos que es la condensación. Entonces, con esto pues logramos la separación mediante destilación. Y aquí lo tenemos: separación de mezclas líquidas gracias a su punto de ebullición. Mezcla líquido-líquido: tenemos el termómetro para evaporar primero la que se evapore, que tenga menor punto de ebullición. El condensador, donde se va a volver líquida la sustancia y va a caer aquí.
Cristalización es la técnica más simple y eficaz para purificar compuestos sólidos. Consiste en la disolución de un sólido impuro en la menor cantidad posible en el solvente adecuado y en caliente. En estas condiciones se genera una disolución saturada que al enfriar se sobresatura y se produce la cristalización. El proceso de cristalización es un proceso dinámico de forma que las moléculas están en disolución, están en equilibrio con las que forman parte de la pared cristalina. Y aquí tenemos la cristalización, ¿verdad? Separación de un sólido con un líquido. O sea, el solvente se va a evaporar y pues van a quedar los cristales, ¿no? Y la cromatografía en papel, que de acuerdo a los diferentes puntos de solubilidad, pues se van a separar tinta o mezcla, se van a separar los componentes de la tinta, fase móvil del agua y la fase estacionaria. El siguiente es centrifugación. Es una técnica de separación que se utiliza para aislar o concentrar partículas suspendidas en un líquido aprovechando la diferente velocidad de desplazamiento según su forma, tamaño o peso al ser sometidos a una fuerza centrífuga. Y aquí está el plasma, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Entonces se puede centrifugar la sangre aprovechando la diferente velocidad de desplazamiento según su forma. Y tenemos aquí separación gracias a diferentes densidades de las sustancias. Menos denso queda arriba, más denso queda abajo. Y la centrífuga que va girando, ¿no? Como aquí tenemos la imagen. Se mete aquí y empieza a girar muy fuerte y con la velocidad de desplazamiento según su forma, pues se van separando. Mezclas homogéneas y heterogéneas. Las sustancias puras pueden ser compuestos o elementos. Y finalmente la evaporación. ¿Cómo podemos separar agua con sal? Mediante la evaporación. Calentamos el líquido, se evapora y queda la sal ahí. Entonces, se emplea para separar mezclas homogéneas. Consiste en evaporar la parte líquida de modo que las sustancias sólidas se pueden recuperar debido a que quedan en el fondo del recipiente. Es el método que se emplea en las salinas para obtener la sal que contiene el agua de mar. Se hace para entrar el agua de mar en grandes estanques y en ellos se evapora y queda la sal. Entonces así se produce la sal, evaporamos el agua y en el recipiente se queda la sal. Con esto tenemos evaporación, pues las mezclas homogéneas, ya dijimos que es donde las homogéneas donde no se distinguen sus componentes, las heterogéneas donde sí se distinguen sus componentes. Compuestos es como H2O, hidróxido de sodio, cloruro de sodio y elementos pues los de la tabla periódica, ¿no? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, entre otros. Gracias por su atención a todos.